Como ya os dije en vídeos anteriores, estoy un poco modo friki, me gusta saber un poco más de la historia y hoy vamos a ver el conflicto o de los últimos conflictos entre dos países de la época del 1941, época de las guerras mundiales y mucho más. Pues ahí tenemos la pelea entre Perú y Ecuador. Todo por un territorio de las Amazonas, si no me equivoco más, y por Tumbes. Así que vamos a ver esta historia y vamos a ver por qué perdió Ecuador, qué sucedió, qué momento pasó todo esto, antes y después de la guerra. Y os digo, todo esto tenéis el vídeo original abajo en la descripción. Dicho esto, vamos para allá. ¿Por qué Ecuador perdió la guerra del 41 contra Perú? Este conflicto duró 6 meses, pero quedó marcado para siempre en la historia ecuatoriana tras perder los territorios que se tenía en disputa con Perú. Entonces, sí se tenía mucho en juego, ¿por qué Ecuador se fue a la guerra sabiendo que desde el comienzo estaba en desventaja? Conozcámoslo. Primero, un poco de contexto. La disputa territorial entre Ecuador contra Perú era debido a los límites fronterizos en regiones comprendidas en la cuenca del río Amazonas y la cordillera de los Andes. Fijaros, querían toda la Amazona, que sería Iquitos, Itutu, Nauta, Concordia, también querían Jaén y también querían Tumbes, ¿vale? Todo eso es lo que quería Ecuador. También los problemas en la delimitación de las fronteras. Las disputas se extendieron por más de un siglo, en la cual se dieron varios enfrentamientos. La primera fue en la Guerra Gran Colombo-Peruana de 1828, donde ambos países se adjudicaron la victoria, y que pocos años después llevaría a la desintegración de la Gran Colombia y el nacimiento de Ecuador como país independiente. La Gran Colombia, es decir, era Colombia contra Perú. Los dos dicen que han ganado la guerra y se separa Ecuador de Colombia. Pero que ahora estará en conflicto con Perú al reclamar los territorios disputados. Y es que desde 1858 a 1940 se dieron muchos enfrentamientos entre ambos países. La guerra de 1858, que surgió a raíz de la decisión de Ecuador de otorgar a sus acreedores ingleses los extensos territorios amazónicos disputados con el Perú, provocando la intervención de la Marina peruana en el puerto de Guayaquil, y el conflicto terminó rápido con victoria peruana. Luego, décadas después, el 26 de junio de 1903, dio el combate de Angoteros en el río Napo, donde una tropa peruana expulsa a unos soldados ecuatorianos, obteniendo el control de la zona, para que tan solo el 28 de julio de 1904 se diera otro incidente, el combate de Torres Causana, donde 42 soldados peruanos expulsan de la zona a los ecuatorianos, dejándoles 28 bajas, y gracias a pero el Ecuador y Perú se han estado pegando toda la vida. esta victoria, el ejército peruano tomó el control de la base de Torres Causana, la desembocadura del río Guarico y del río Napo. Como pudimos ver, Ecuador y Perú habían mantenido muchos conflictos, hasta que el 5 de julio de 1941 se daría el mayor conflicto librado entre los dos países, donde Ecuador no estuvo a la altura para enfrentar al ejército peruano. ¿Pero por qué razón? La respuesta es fácil: Perú estaba mejor armado, ya que apenas en 1932 se había enfrentado a una guerra contra Colombia. Esto hizo que el gobierno peruano pensara mejorar sus fuerzas armadas en dado caso de que comenzara alguna nueva guerra. Listos para la batalla. Y más sabiendo que en ese tiempo Perú tenía conflictos con sus vecinos, como contra Colombia con la guerra del 32, con Chile también, y en ese momento con Ecuador principalmente, por los conflictos territoriales. Esto hizo que el ejército peruano se armara mucho mejor. En el tiempo que duró la guerra, Ecuador movilizó poco más de 5.000 hombres, pero mal equipados, y sobre todo su armamento, ya que se componía de solo 3 aviones tipo Curtiss Sparrow. No, es que cómo vas con solo con 3 aviones y 5.000 hombres. Otros 2 Curtiss-Wright CW-14R, 7 Curtiss-Wright CW-16E contaban con pocos cañones, y al ser una guerra moderna, se debía de contar con una marina, y aunque Ecuador sí tenía, era muy inferior al tener solo el buque escuela Presidente Alfaro, el remolcador artillado Acton Calderón, 3 buques de patrulla y ya, solo eso. Además, de los 5.000 hombres, solo una parte de las tropas ecuatorianas estaban armadas con modernos fusiles y con algunas ametralladoras ligeras. Fue la guerra con todo lo que tenía, es decir, nada. Aunque sufrían de carencias logísticas, especialmente en el calzado, cascos de acero y medicamentos, esto era parte de lo mejor que tenían las tropas ecuatorianas al momento de iniciar el conflicto.
mientras que las tropas peruanas estaban mucho mejor equipadas, ya que contaban con muchos cañones, 12 tanques Panzer 38T, el cual era un tanque ligero, diseñado y fabricado en Checoslovaquia. Este sería una de las principales armas peruanas para el conflicto. Además contaban Que ya van con Panzers, no tienes nada que hacer. con 5 cazas interceptores North American P-64, 20 aviones Caproni, de los cuales 6 eran CA-310, otros 3 CA-135, otros 6 más eran CA-114 y 5 CA-111. No, es que son solo estos que acaba de nombrar ahora. Y eran más que todos los ecuatorianos. Es que... También contaban con 9 Douglas 8A3P, 4 hidroaviones biplanos y 5 aviones biplanos Firefox. Además, en el mar, Perú también era muy superior al tener 2 cruceros, el almirante Grau y coronel Bolognesi. También tenían No, y estos son otros aviones. Los otros parecían que tuvieran un restaurante dentro. Estos se nota que van a la guerra. 2 destructores de línea, el almirante Villar y el almirante Guise, 4 barcos patrulleros y 4 submarinos BAT R1, 2, 3 y 4. De esta manera, el ejército peruano estaba preparado para enfrentar al ecuatoriano. Y es que al comenzar la guerra, las tropas peruanas lanzaron un ataque parecido como el que lanzó Alemania cuando invadió Francia. ¿Están disparando con cañones? ¿Qué se quedaron en la época de 1600? ¿O cómo va? Un ataque sorpresa, donde movilizó rápido las tropas, los tanques y la fuerza aérea. Por ejemplo, en esta imagen se ve un avión peruano Douglas 8A haciendo un reconocimiento aéreo de los daños causados a la ciudad ecuatoriana de Santa Rosa. Luego, entre los días 23 al 31 de junio, se daría la batalla de Surumilla, en la provincia de Oro, Ecuador, la cual fue la mayor batalla de la guerra, dejándoles muchas bajas a las tropas ecuatorianas y permitiendo el bloqueo de la costa de Ecuador, más la ocupación peruana de Arenillas, Puerto Bolívar, Huaquillas, Santa Rosa y Machala. Ecuador no estuvo preparado para este conflicto, y es que Perú fue el primer país de Latinoamérica al parecer en lanzar un ataque aéreo con paracaidistas. ¡Ah, no! ¡Tremendo! ¿Cómo se ha tirado paracaídas? ¡Tremendo! Así como lo estaban haciendo en Europa, ya que en 1941 estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial. Además de que en Perú se recuerda como uno de sus pilotos de nombre José Abelardo Quiñones se lanzó en picada contra un puesto ecuatoriano al estilo kamikaze, falleciendo el 23 de julio, por lo que es recordado como héroe. Mientras tanto, los cañones Se marcó un japonés tremendo. y tanques peruanos arrasaron las defensas ecuatorianas. Si de por sí la situación de sus tropas en tierra era malo, en el mar fue peor. La marina peruana bloqueó sus puertos y no se dieron de hecho grandes batallas navales, ya que Perú era superior. Por lo tanto, el hecho más interesante sucedió el 25 de julio, cuando en el Golfo de Guayaquil, el cañonero Calderón de Ecuador se encontró con el destructor peruano Almirante Villar. Fue un combate menor, ya que se dieron pocos disparos, pero los dos países tienen sus versiones. Ambos aclaran la victoria, ya que por un lado en Perú se menciona que el buque ecuatoriano se retiró, por lo tanto, ganaron ellos, pero en Ecuador se aclara más su victoria, al lograr repeler el ataque de un destructor y sin poder alcanzarlos, sabiendo que estaban en una enorme desventaja. Pero, sea como sea, este incidente no afectó nada en el Bueno, esto es básicamente... a ver quién tiene la razón. desarrollo de la guerra, ya que la Marina peruana siguió con el bloqueo naval. Mientras que para fines de agosto de 1941, la aviación peruana había bombardeado las vías férreas y las estaciones del ferrocarril de la costa por donde se exportaba el banano, principal producto de exportación de Ecuador en ese momento, siendo un duro golpe para su economía. Mientras que la campaña de paracaidistas del Cuerpo de Aviación del Perú eficazmente tomaron el puerto ecuatoriano de Puerto Bolívar el 31 de julio. Como vimos, esta guerra fue totalmente dominada por Perú y poco después, el gobierno del Ecuador firmó el Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1952, donde Ecuador renunciaba a sus pretensiones de una salida soberana al río Amazonas. Luego, el 12 de febrero, las tropas peruanas desocuparon la provincia ecuatoriana del Oro. Además, el Protocolo de Río de Janeiro delimitaba la frontera definitiva entre ambos países. La guerra dejó para Ecuador grandes daños en algunas ciudades, la destrucción de vías férreas y de fábricas, además de muchas bajas en sus... Devastador. A ver, a pesar de ser una victoria peruana, hay que decir que murió gente seguramente inocente, mismos soldados. Es decir, es devastador. Me veis haciendo broma de vamos, vamos, pero realmente es devastador. Una guerra es terrible, es una situación horrorosa que ojalá nunca la tengamos que vivir.
sus tropas en los 6 meses que duró el conflicto, el cual no finalizó con los problemas fronterizos, ya que todavía en 1978 se daría otro incidente en la frontera. En el 82 tendrían el conflicto del falso Paquisha, y en el 95 se daría la guerra del Cenepa, siendo los conflictos más recordados. Eso lo veremos en otro video. Ah, tiene más guerras con Ecuador, pues las podemos ver si queréis. Darle un pedazo de like al vídeo, suscribiros, compartirlo y lo veremos. Ya os digo, vídeo original en la descripción, me ha parecido espectacular. La guerra de Ecuador en el 41, pero la del Cenepa la podemos ver muy pronto si queréis. Y ya os digo, pues la traeremos aquí en el canal. Dale like, suscríbete y comparte y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. I wanna start a fight. So